Hello. Vamos a dejar que la gente vaya entrando un poco. Ya somos 35. Hoy vamos a hacer una entrevista a una tía que es una genio y que ahora veréis un poco quién es. Es una persona que estudió farmacia y luego ha ido tirando más por vía nano y tiene proyectos súper chulos y yo creo que os va a interesar bastante. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista y cuando termine yo con mis preguntas, que son unas cuantas, entonces podéis ir poniendo vuestras preguntas y os iremos respondiendo, básicamente. ¿Vale? Va a ser muy interesante. Además, si tenéis preguntas, pueden ser de todo tipo, ¿vale? Científicas, todo lo científicas que queráis, me refiero. Pero también podríais preguntar cosas sobre el itinerario académico o cosas que os interesen en general. Así que, si queréis, os explico. Estoy haciendo un poco de tiempo porque me van a llamar a las 7:30, pero he pensado que me conectaba unos minutillos antes, hablaba un poco con vosotros, os saludaba y ahora esperamos que se conecte Pilar, ¿vale? Ella se llama Pilar Rivera, y ella hizo farmacia. Y bueno, lo que os digo, ella nos va a contar un poco quién es, a qué se dedica, qué itinerario hizo, estuvo viviendo en Alemania también, así que podemos preguntarle también sobre qué tal vivir en Alemania y luego y ella se dedica a la nanomedicina ahora y hacen cosas que ya veremos que se dedican a combatir el cáncer de páncreas, que igual os interesa bastante, a mí sí, yo creo que es muy interesante, así que vaya. Wow, hay una pregunta ya que es enorme. O sea, un momento, esto. Guardaos las preguntas, ir pensando preguntas si tenéis preguntas y si las hacemos al final, ¿vale? Porque primero le voy a hacer yo unas cuantas preguntas y luego las vuestras las ponemos un poco al final. ¿Qué es la nanomedicina? Pues se lo preguntaremos a ella, digo yo. Y ahora a la media invitamos al PRBB, que es el Par de Recerca, que son los que van a mantener la entrevista, ¿vale? Hola a todos, hola a todos. Estamos aquí fent una miqueta de temps, un poco de tiempo, ¿vale? Para que la gente se vaya enterando de que hay directo hoy y luego ya preguntas. Tenemos que hacerle preguntas a Pilar, que es una persona, ya veréis, muy top. Y tiene muy buen currículum. Ya hay por aquí alguien que dice, uy, tiene muy buen currículum. Sí que tiene muy buen currículum, sí que es verdad. Así que eso. Voy a esperar vuestras preguntas, ¿eh? Así que ir pensando preguntas a medida que vaya transcurriendo la entrevista y entonces se las hacemos al final, ¿vale? Me parece que el live de Instagram no me deja estar más de una hora, así que voy a intentar ir mirando el tiempo, ir controlando el tiempo, que no nos pasemos y poder podáis hacerle preguntas que no se queden en el aire, ¿vale? Y mira, uno dice, pillo una cerveza para disfrutar de la charla. Así me gusta. Pero cuidado, no salgas afuera. Acaban de ponernos toque de queda en Suiza también, fíjate. Ha salido hoy. Se han puesto a hablar hoy y tenemos toque de queda aquí también a las 11 de la noche. Yo estoy en Zúrich, que estoy haciendo un curso de caracterización de materiales y a ver qué pasa, la verdad. Mañana tengo un examen. A ver qué pasa. Voy a ver si quieren conectarse del PRB. Vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas nanomedicina, qué itinerarios hacer en la carrera, el doctorado, bueno, no sé. Yo tengo un montón de preguntas para hacerle a esta chica, Pilar, que es muy top, ya veréis. Hola, Hola, hola Pilar. ¿Me oyes bien? yo sí, perfecto. Genial. Estoy aquí con el móvil, pero vale, yo también te oigo perfecta. Vale, Vale. pues en verdad ya te he estado presentando un poco a la gente, no sé si lo has visto. Sí, te he escuchado, te he escuchado. Perfecto. Pues bueno, voy a empezar si no te importa ya con las preguntas directamente. Empieza. Perfecto, vale. Pues entonces, tú estudiaste farmacia, la licenciatura de farmacia. ¿Por qué farmacia? ¿Y dónde fue? Uy, ahí es una mezcla de... Estudié farmacia en Sevilla, es una mezcla, se mezclaron factores familiares y vocacionales. Ujú. El caso es que empecé farmacia y siempre estaba relacionado con el ámbito biomédico, ¿eh? Y al final me decanté por farmacia. Y la veía así también más, mezclaba varias cosas, varios ámbitos, me pareció más interesante.
Iba para medicina, pero era muy larga. Medicina es larguísima, es verdad. Medicina, matemática o farmacia. Al final me decanté por farmacia. Bueno, mates Y aquí es, mates es matemática, como diferente, ¿no? De farmacia y medicina. bueno, pero no sé, me parecía muy interesante las matemáticas. Siempre se me dieron bien y al final era como, bueno, se te dan bien las matemáticas, pero no, Bueno, no. Al final interesante, no sé. ¿Y me dónde di la por estudiaste? en Ah, Sevilla. Hice farmacia en Sevilla. Y terminé, me focalicé en clínica, en farmacia clínica. Y antes de terminar la carrera de farmacia me fui a Alemania, porque no, bueno, no había forma de irse, antiguamente no había forma de irse a Alemania, no había Erasmus, no había muchos programas de internalización, perdón, que se me va esto. No había mucho programa que promovieran pues el salir fuera y eso. Bueno, el caso es que me busqué para hacer lo que se llaman las prácticas tuteladas. En vale, ¿qué farmacia significa tuteladas? que tienes que estar trabajando, pues como antiguamente eran 800 horas, pues, casi un curso Mm. académico en una oficina de farmacia. O la mayoría de las horas en una oficina de farmacia y algunas las podías emplear en la industria o en el hospital o lo que sea. Yo empleé una de esas horas en un hospital y después me fui a Alemania. Encontré una farmacia en Alemania que me acogió sin hablar alemán. Farmacias que... Yo contacté a todo, Ah, yo me cogí ciudades, farmacia y empecé a contactar y pues una me acogió. ¿y cuánto tiempo estuviste en Alemania? 14 años. Sí, que se dice Tre- pronto. Se dice pronto, empecé así, con las prácticas tuteladas, me quedé trabajando en la farmacia, me dieron una beca para hacer el doctorado y empecé el doctorado. Ah, entonces hiciste el doctorado también en Alemania. Sí, ¿Y claro. el doctorado de qué se trataba? Claro, el doctorado lo hice en farmacia, pero lo hice en farmacología molecular. Ujú. Que básicamente era, bueno, pues estudiar a nivel molecular, pues el mecanismo de algunos fármacos y también las cascadas de señalización, mucho de biología molecular, dentro del departamento de farmacología. Ahí aprendí muchas técnicas de biología molecular, ¿vale? La Y, biología molecular, para quien pueda estar escuchándonos que no sepa lo que es. pues biología molecular son, bueno, yo ahora lo digo como las técnicas que se utilizan dentro de la biología molecular, pues son complementarias a las de nanomateriales, a las de nanotecnología, y es lo que da lugar un poco a la nanomedicina, que es lo que hago actualmente. Biología molecular, pues yo creo que engloba técnica principalmente, pero estudia pues mucho de señalización celular, mucho de cascadas celulares, mucho de las respuestas celulares ante, pues en mi caso, ante una serie de medicamentos o de fármacos o de factores de crecimiento, pues qué señalización inducen la célula. Entonces se utilizaba una serie de técnicas pues como relacionadas con la biología, que son cultivos celulares, pues extracción de ADN, no sé, Western blot, que es mirar la cantidad de proteína o la expresión de una proteína o de un receptor de membrana Un desde el montón de punto de... cosas, en realidad. Eso es un montón de Sí, cosas. todo lo que sea a nivel celular, todo lo que esté Ujú. relacionado pues a nivel celular. Nosotros no hicimos, yo no hice en mi doctorado mucha parte más de in vivo con animales o a nivel de tejido o de órganos, sino era más del comportamiento celular y Ujú. todas las técnicas que se utilizan pues para estudiar la célula, manipularla y extraer toda la información que se pueda, transfección de plásmidos, bueno, todo este tipo de técnicas. Eso es biología molecular. Eh, Eso fue mi doctorado. Tengo que decir que después del doctorado fue bastante duro, aquellos que estáis haciendo el Sí, doctorado. justo me Sí, va, eso es un consejo que me va bien a mí. Me asusta, pero me va bien a mí. sí, yo creo que hay que tener mucha entereza. Sí, ¿para dedicarte a la ciencia, quieres decir, o después del doctorado específicamente? No, no, durante el doctorado yo creo que es duro, puede ser frustrante, ya no solo a nivel técnico y de capacidades, sino a nivel anímico, ¿eh? O a lo mejor es que a mí me cogió allí sola, no sé. Pero yo lo viví, bueno, no, porque tenía muchos amigos alemanes y era duro porque tienes que resolver, es las ganas de encontrarte con un problema, de tener una hipótesis, de desarrollar esa hipótesis, de plantearla, de discutirla, de que no salga lo que tú Estabas esperas. contenta con el grupo? Porque yo siempre he pensado que una de las cosas más importantes, aparte del tema que te guste, ¿no? También es que el ambiente de trabajo sea bueno, porque a veces está bien que sea competitivo, obviamente, pero yo he visto grupos que se pasan 3 pueblos con lo de la competencia.
Sí, el ambiente de trabajo es muy importante y sobre todo el feeling con el supervisor. Eso es importante, ¿eh? El que esto es como una pequeña empresa o una pequeña familia y digamos que los valores humanos y de vida se tienen que medianamente compartir. Porque hay que hablar, tiene que haber una comunicación, tiene que haber una forma de, sí, sobre todo comunicación, de entender, de trabajar. Son muchas horas, muchísimas horas allí. Y Claro. entonces es importante que haya un poco de feeling entre tus compañeros y con los supervisores, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? El cómo entienden, sí, cómo entienden la vida en general, ¿eh? Aparte de los conocimientos técnicos y aparte de la competencia. Yo la competencia no la veo mala, ¿eh? No, 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 yo creo que es buena, pero he visto dinámicas a veces en algunos grupos, no el mío por suerte, que son un poco tóxicas. Sí, un poco depende cómo lo quieras llevar tú también, los estudiantes, ¿no? Cómo lo queramos llevar nosotros, ¿eh? Entre nosotros mismos, ¿eh? Pero Sí, 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 sí. eso también, claro, claro. Pero puede ser dañino y además eso es nefasto para el grupo, ¿eh? Claro, yo pienso que si la gente trabaja bien junta, al final es teamwork lo que hay que promover en un grupo. Sí. Bueno, entonces estuviste en Alemania 14 años, o sea, esto fue las prácticas tuteladas y luego el PhD Yo y... me fui un año antes porque quise indagar Alemania, después me fui a hacer las prácticas tuteladas de farmacia, Vaya. entonces me dieron la beca, estuve trabajando en la oficina de farmacia, la misma, me dieron la beca para hacer el doctorado, terminé el doctorado, esto fue en Berlín, yo hice el doctorado en Berlín y toda esta época es de Berlín, y cuando Ujú. terminé el doctorado me cogí un par de meses sabático, la verdad, lo tengo que reconocer, Y poco y, me parece. y entonces pues ya me intenté volver a España pero con una mentalidad distinta. Yo me quise volver a España, pero intenté cambiar de ámbito, porque Por allí en eso voy a Alemania apuntar una pregunta que acaban de hacer que me parece muy interesante para que no se me olvide y hacerla luego. Perdón, que te he cortado. eh, intenté cambiar de ámbito porque en Alemania el doctorado se ve como una habilidad más, una cualidad que tú adquieres más, pero de cara a la vida un poco, ¿sabes? Que te forma como un profesional y no te Ujú. restringe a un ámbito laboral, ¿vale? Entonces yo me volví a España con esa mentalidad diciendo, vale, tengo el doctorado más, como si tienes una formación más, y intenté cambiar de ámbito pues a otros ámbitos relacionados con farmacia, la farmacovigilancia, farmacoeconomía, esos ámbitos. Pero claro, al venir de un doctorado, pues me penalizaron un poco. ¿En serio? Entonces, Hola, eso no me lo hubiera sí, pensado. Mm. porque te estamos hablando hace unos años, igual ahora ha cambiado, no sé, pero antiguamente pues era, vienes de un doctorado, vienes de la academia, quédate en la universidad. ¿Vale? Ujú. Entonces no funcionó mucho antiguamente, entonces me volvieron a captar, me salió una oferta en un grupo de física de materiales, Uf, ¿y ¿vale? eso cómo casaba con tu background, digamos? Bueno, yo porque soy curiosa por naturaleza y Súper transversal en realidad. ¿cómo? Transversal en realidad. Sí, 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 sí. A ver, se mezclaron aquí varias cosas. Yo es verdad que soy muy curiosa, supongo que para ser científico hay que ser curioso. Y también porque, bueno, también un poco se mezcló un poco también mi carácter a lo mejor pragmático y el tema de que la biología molecular, en todo este ámbito, es muy específico y yo no le veía mucho sentido. Yo soy muy no sé cómo decirlo, de obtener resultados muy pragmático. Entonces, en el tema este de estudiar la señalización es un tema muy complejo porque toda la biología está todos los procesos celulares son muy interdependientes unos de otros. Tú estudias una mínima parte, pero no estás realmente sacando muchas conclusiones porque la tienes que ver dentro de un global. Y entonces eso Bueno, que me está llamando ahora. Ya te está. están llamando. Bueno, Acabo de el cortarme caso, el teléfono. el caso que al final, bueno, Perdón. me salió un posto también siguiendo la misma temática esta, pero me llamaron de física de materiales porque había un grupo que trabajaba y sintetizaba materiales, nanopartículas inorgánicas, pues las magnéticas, las superparamagnéticas, las semiconductoras Eso es súper y interesante. Hice un vídeo también de nanopartículas magnéticas. sí, Estudios.
las superparamagnéticas, las semiconductoras y una serie de cápsulas biodegradables para drug delivery, para la liberación controlada de fármaco. Entonces, ellos tenían el conocimiento de la síntesis de materiales, de nanomateriales, pero no tenían el conocimiento biomédico. Y entonces querían implementar un laboratorio de biología dentro de su laboratorio. Y por eso me contrataron, para montar este laboratorio de biología celular dentro de su laboratorio. Y entonces ahí es cuando yo empecé a trabajar pues, con todos los materiales que ellos sintetizaban aplicados pues, Montar un laboratorio. dentro de su laboratorio. Monté la parte de que era de cultivos celulares, lo que es pues toda la parte de biología molecular a nivel de materiales, que no era tan exhaustiva como en un laboratorio de biología molecular, pero sí toda la parte de cultivos celulares, las campanas, pues el microscopio de fluorescencia. Al final montamos 3 microscopios de fluorescencia. Pues había que hacer también citometría de flujo, diferentes técnicas. Acabo de aprender sobre el microscopio de fluorescencia esta tarde, que teníamos una clase y me parece chulísimo, la verdad. Sí, trabajé mucho con el microscopio de fluorescencia para visualizar células, es muy práctico, ¿eh? Claro, ¿y Porque cómo es ponerles un label, ¿no? marcador, Un sí, marcador? fluorescente, sí, 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 sí. Sí, era la técnica principal que yo utilicé más en el postdoctorado que en el doctorado, ¿eh? En el doctorado lo usé mucho, pero en el postdoctorado es que básicamente como trabajamos con las semiconductoras, que son luminiscentes, pues hacíamos muchísima fluorescencia y como también trabajamos con interacción luz-materia, o sea, luz nanopartículas-célula, pues también teníamos un láser y visualizábamos con el cual excitábamos las partículas y las nanopartículas y veíamos todo lo que pasaba en la célula con el microscopio de fluorescencia. In situ, en Entonces, plan, claro, en vivo. sí, 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 casi muchas de las publicaciones que yo tengo eran, sí, pues por ejemplo, el láser este que teníamos acoplado a un microscopio de fluorescencia era para abrir unas nanopartículas que tenían, eran unas nanocápsulas que tenían nanopartículas de oro y cuando tú le dabas con este láser a una longitud de onda específica, pues las nanopartículas de oro absorbían esa energía y la transformaban en calor. Y esto hacía que la nanocápsula se abriera y liberaba algo. Y esto lo mirábamos en el microscopio in situ. Mirábamos pues, el release de un fluoróforo. Sí, sí, esto lo hacíamos mucho con... O la muerte celular. Tipo de cosas me parece chulísimo. Voy a hacer una pregunta que es que la tenía yo apuntada y acabo de verla por aquí, que alguien la preguntaba, que me parece a mí interesante, sobre todo para la gente que está viendo el directo, que si recomendarías salir afuera a estudiar en algún momento. Sí, siempre, 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 siempre hay que salir fuera. A nivel personal y a nivel profesional, ¿eh? O sea, por los dos lados, porque aprendes de otras culturas, de otras mentalidades y a nivel profesional porque te traes conocimientos distintos a los de tu ámbito. Mm. Si solo te mueves en tu ámbito, al final te quedas con el conocimiento que se genera dentro de tu ámbito. O sea, que es necesario salir y captar conocimiento y aplicártelo a ti y crecer a nivel de conocimientos, Yo ¿no? estoy de Y de acuerdo. técnica. Bueno, te lo digo desde Zurich, pero sí. Y ahora, es decir, ahora exactamente a día de hoy, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué te dedicas? El laboratorio al final lo orienté a nanomedicina, o sea, yo me especialicé muchísimo, aunque sí trabajaba con parte de síntesis y caracterización, también hice la habilitación en tecnología farmacéutica, que, bueno, tú lo debes conocer en Zurich, ¿eh? La habilitación me la hice en nanotecnología farmacéutica, que es el grado después del doctorado. Entonces, pues al final, pues mi expertise, el laboratorio que monté aquí, pues intenté combinar las tres cosas. Al final, una vez me dijo mi supervisor de Alemania, el del postdoc, que tenía que hacer, dice, tienes que crear tu propia línea Tu por la cual especialización, ¿no? por la cual tus compañeros, o sea, el mundo de tu ámbito profesional te reconozca solo a ti. Te tienes que generar eso. Entonces, bueno, pues eso me Entonces, ¿qué causó mucho. hiciste? Sí, un poco se fue desarrollando. Al principio pensaba mucho y a ver cuál es, ¿sabes? Es que he tocado tantos ámbitos, pero al final lo que yo me especialicé mucho es interacción nanomaterial, muchos tipos de nanomateriales con las células. Y a partir de ahí desarrollé, Nanomateriales con las células, es curiosidad mía ahora, pero nanomateriales con las células, ¿qué podría ser, por ejemplo? la interacción. Pues es que de esto saqué, esto fue mi época al final del postdoctorado. Mi conclusión fue, después de trabajar con muchos materiales, que
como es una ciencia relativamente nueva o un ámbito de aplicación relativamente nuevo, la síntesis va mucho más rápido que la caracterización en célula y al final en nanomedicina estás desarrollando nanomateriales que se aplican en medicina o en biología. Entonces, todos los que son los procesos de síntesis y caracterización de materiales no van en sincronía con la caracterización biológica. La caracterización biológica es muchísimo más lenta que la síntesis de Para que la materiales. gente que igual no sabe lo que es caracterización, la caracterización es, bueno, medir, ¿no? Observar. Caracterizar las propiedades de las nanopartículas, Sí. pues qué tamaño tienen, qué forma tienen, qué estabilidad tienen, qué carga tienen, pues una serie de parámetros, que la composición, una serie de parámetros, qué pinta tiene la geometría de las ¿Qué pinta? nanopartículas. Sí. Sí, eso es la caracterización de las nanopartículas. Y porque hay de muchos tipos. Entonces, pues pasaba esto, que se sintetizaban muchos tipos de nanopartículas, pues con muchas formas, muchos tamaños, muchas composiciones híbridas, inorgánicas, orgánicas. Se sintetizan muchos tipos de materiales, pero la validación después funcional y la validación toxicológica, o sea, tanto funcional como toxicológica, a nivel celular o de tejido va muchísimo más lenta. Entonces, yo lo que vi, y es donde me especialicé, es que si no intentabas predecir en función de la aplicación para la que quieres desarrollar una nanopartícula, a ver, me estoy liando. La idea es que había que hacer un different approach. No había que sintetizar y validar en biología, sino que había que mirar a ver qué aplicación tengo. Por ejemplo, ahora estoy con el cáncer de páncreas. Yo necesito en el cáncer de páncreas hay un problema y es que hay que llevar el fármaco directamente al tumor de páncreas y liberarlo allí porque es que no llegan los fármacos. Pues entonces, O sea, de todos los tipos de materiales que hay, ¿cuál es el más adecuado para cubrir este challenge? ¿No? ujú. El approach era distinto, ¿vale? Entonces ahí un poco es lo que he intentado montar mi idea, es decir, vale, esta es la aplicación, qué necesidades hay en esta aplicación, qué challenge hay y cómo la nanotecnología puede ayudar a solventar ese challenge dentro de toda la variabilidad de nanopartículas que hay. Porque no todas sirven para todas las aplicaciones. Aquí no se trata Claro. de que todas las nanopartículas van a servir para todo. No, las hay mejores en función de pues, estas propiedades físico-químicas, de tamaño, composición, química de superficie, pues todo esto al final influye en que la nanopartícula sea funcional, que funcione o que no funcione. Sí, bueno, alguien ya pregunta, que era ahora ya iba a ir a esa pregunta también, que es, em, ya hablando, que ya has sacado todo el tema, ¿no? Del cáncer de páncreas y de estas nanocápsulas, ¿no? Que ayudan para el cáncer de páncreas, en lo que es el nanotarc, ¿no? Querría que nos explicaras un poco de qué va esto. Nanotar que es una tecnología que estamos desarrollando, ya la tenemos, o sea, con Nanotar queremos ir un poco más para allá y no Ujú. solo hacer nanopartículas y validarlas, sino intentar realmente from bench to bedside, ¿no? No sé cómo se dice, o sea, traslocarla un poco a la clínica o a ver hasta dónde llegamos, o sea, queremos ir más allá. La industria un poco. Sí, eso es uno de los objetivos de de mi laboratorio ahora, también un poco intentar llevar más nanomedicinas al mercado porque hay muy pocas, hay muy pocas, hay muy pocas. Y el problema está relacionado con esto, por esa poca correlación que hay en cuanto a síntesis y validación. Pero bueno, en el caso de Nanotar, que identificamos esto, yo hacía unas nanocápsulas, trabajaba con estas nanocápsulas híbridas, inorgánicas, orgánicas, y de hecho las estaba orientando para otra aplicación, que es para diagnóstico o para sensing de diferentes tipos de analito con SERS, Surface Enhanced Raman Scattering. El caso es que me encontré con hablando con otro científico de aquí del PRBB, de la UPF, pues tenía un marcador. Él trabajaba con un marcador porque estaba estudiando unas dinámicas de concentraciones de un analito. El caso que, hablando con él, pues resulta que este marcador solamente se expresaba en las células tumorales y aparecía
su expresión estaba muy alterada en el cáncer de páncreas. Y empezamos a mirar el cáncer de páncreas, y resulta que el problema que tiene el cáncer de páncreas es que los fármacos que hay no llegan. Bueno, uno es que se diagnostica muy tarde, o sea, cuando te diagnostica un tumor de páncreas es muy tarde porque es un tipo de tumor que es muy agresivo. Es muy agresivo porque crece muy rápido, pero también porque genera como una burbuja, genera una capa como una protección, matriz extracelular que protege al tumor del resto del organismo. Esto hace que cualquier tratamiento sea bastante ineficaz. Se puede operar, solo un 20% de estos tumores es operable y aunque lo operes suelen quedar células tumorales, ¿vale? El caso es que es un tumor bastante letal. La tasa de supervivencia creo que es del 5 al 7% en menos de 5 años. Y el problema es esto, es que se diagnostica tarde y que los tratamientos no son eficaces. Entonces ahí es donde podíamos aplicar nosotros nuestras cápsulas y el targeting. Lo bueno que tienen las nanocápsulas o los nanomateriales es que son muy versátiles, los puedes tunear. Es como hacer Lego, es como jugar Lego. Tienes diferentes building blocks, ¿no? Y los vas uniendo. Y entonces así pues cambias un building block por otro en función de lo que quieras hacer. Entonces diseñamos esta nanocápsula para que encapsule el fármaco estándar, que de hecho es otra nanomedicina, para que la encapsule. O sea, lo que hay dentro también es nanomedicina, claro. Es una nanomedicina que está aprobada y usada en clínica para el tratamiento de los tumores de páncreas. Pero no tiene esa función de targeting, digamos. No, porque no tiene la función de targeting, que es lo que nosotros hacemos. O sea, el targeting, hemos diseñado la cápsula para que reconozca de forma específica este marcador que solamente se expresa. Tiene anticuerpos que reconocen de forma específica al marcador tumoral. Pero también encapsulamos esta nanomedicina porque uno de los problemas asociados a esta nanomedicina es que es muy tóxica, porque el fármaco, el quimioterapéutico, no está realmente encapsulado, sino que está conjugado. Entonces hay parte que está protegida por lo que es la nanopartícula de albúmina, en este caso, que es el Abraxane, pero otra parte que está fuera. Entonces es un fármaco bastante tóxico. También porque a nivel tecnológico pensábamos que era bastante más challenging y más interesante encapsular una nanomedicina, pues siendo este el gold estándar y todos los problemas o las barreras que podíamos tener a nivel de desarrollo legal o regulatorio. Entonces, por eso encapsulamos esta nanomedicina, el Abraxane. Y eso, entonces lo que es Nanotar, que es eso, es combinar la nanocápsula que encapsula este fármaco, que es el gold estándar. Ya te he dicho, hay 3 gold estándar, que son los que se utilizan en el tratamiento, porque es muy tóxico. Lo encapsulamos nosotros para hacerlo menos tóxico y lo dirigimos de forma específica al tumor de páncreas. Y eso es lo que estamos validando ahora con los ratones. O sea, estáis en proceso de validación, digamos, estáis ahí. Validación in vivo ya. Estamos con los ratones. Sí, estamos con los ratones. Ya hemos pasado del nivel celular a nivel in vivo. El tema del targeting es un tema bastante controvertido, porque la limitación no es tecnológica, sino que es fisiológica. El problema del targeting es uno de los problemas grandes de la medicina, pero no se solventan, y yo creo que es más por un problema fisiológico que tecnológico, porque no hay realmente marcadores que solamente se expresen en un lugar. Normalmente están sobreexpresados, entonces lo utilizas para acumular, o está infraexpresado. Underregulated. Entonces, pero no encuentras un marcador que solamente esté expresado en un tejido, no se conoce. Entonces, claro, al encontrar que solamente se expresaba en el tejido tumoral, después hay otros problemas con la distribución de las nanopartículas in vivo y otros problemas, pero de hecho de acumular como estrategia de targeting y de direccionamiento es bastante... Pero acabo de escribir el nombre Nanotarg en el chat por si la gente quisiera buscarlo. ¿Va teledirigido? No, no va teledirigido. Aunque se puede, ¿eh? Se puede teledirigir, ¿eh? O sea, teledirigir entiendo que es... yo tenía un proyecto que era hacer nanoantenas, es poner estas cápsulas con nanoantenas, lo que yo llamaba nanoantenas, que son pues o las de oro o las magnéticas. Si le pones nanopartículas magnéticas y le aplicas un campo magnético, se mueven. Se mueven y van hacia un lugar. Claro, eso sí que es una teledirección.
Bueno, pues bueno, yo tengo alguna pregunta más, pero ya no es tanto de ciencia, sino es más de ámbito, mm, tampoco es que sea del todo personal, pero relacionado con el itinerario, la vida en la investigación y todo eso. Yo quería preguntar qué tal con compaginar la vida del investigador con la vida personal, porque yo no lo llevo bien. ¿Que no lo llevas bien? Bueno, más o menos, pero llevo a veces hay semanas que no, semanas que sí, pero semanas que estoy más estresada o más... eh, bueno, es que pienso que dedicarse a la investigación no es un trabajo como podría ser trabajar en una empresa. Es un trabajo vocacional. Sí. Si no nos aguanta. Si no nos, si no nos aguanta, creo yo, ¿eh? Y más Bueno, si no sé, hay, bueno, no sé, hay gente que, por ejemplo, he conocido sobre todo mujeres en investigación que querían formar una familia y no han podido, o cosas de ese estilo. He visto un montón de casos. yo tengo dos niños, no sé. Entonces lo llevas bien. Bueno, lo llevo como puedo, ¿eh? También he tenido niños tarde, ¿eh? Pero Ujú. bueno, esos son... Sí, he tenido tarde también porque me he focalizado mucho en mi carrera, sí. Sí, Bueno, bueno, es que está bien, ahora estáis haciendo cosas súper chulas también. sí, también creo que a nivel, no sé, en Alemania yo vi otra mentalidad, en Alemania ¿Mm? no se penaliza tanto, Ah, se crees concilia que en mal. España se penaliza que des prioridad? Antiguamente, sí, antiguamente que yo por lo menos lo percibía así, ¿eh? Sí, sí, yo creo Ujú. que sí, era carrera, 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 carrera y no se podía combinar todo. En Alemania yo veía compañera mía de doctorado con, bueno, también es duro, también conozco que es duro tener un niño con, pero había guarderías, tenían más flexibilidad horaria, Es cierto ah, que aquí también lo veo, ¿eh? Gente en el doctorado bueno, que tiene hijos en el doctorado, durante el doctorado. Mm. y como cuando los tienes después, es que tener niños es una bueno, complicación. A ver, Bueno, a ver, que se te complica la vida. Tengas 40 o tenga 20 años, da igual, ¿sabes? Entonces, pero te daban facilidades, por lo menos, pues si te tocaba con 20 y estabas haciendo el doctorado, pues que pudieras hacer el doctorado, pues no estaba mal visto, ¿sabes? Si te tenías que ir antes o si tenías que dar el pecho y ya te digo, había guarderías o tenías niños, pues no sé. Era sí. como una cosa normal, una cosa normal. Aquí era imposible porque en el doctorado, yo qué sé, yo me pasaba de lunes a domingo, ¿no? No sé. Bueno, aparte yo, o sea, es un detalle, pero aquí vivo bien con el sueldo de doctorando. En España era otra cosa. O sea, tengo amigos en España con un sueldo que no les da para, por ejemplo, vivir solo. Sí, el tema del sueldo, ¿eh? Pero el tema del salario lo puedes extrapolar al doctorando, al postdoctorando y a mí, ¿eh? Si quieres también. También, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, a diferentes escalas, pero sí, 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 sí. El tema del salario, no sé si es. Bueno, supongo que en general los salarios en España son más bajos que fuera de aquí, ¿eh? Esa es otra discusión. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a preguntas que quiera hacer la gente, si te parece bien. No sé si has visto alguna pregunta que hayas pensado esto lo quiero responder. Dejen que la conversación, dejen que la conversación Esto fluya. es gente hablando en el chat consigo misma, es decir, hablándose los unos a los otros, pero voy a abrir el chat. Bueno, yo hay una pregunta que ya he visto dos veces que en verdad a mí me interesa también hacer, que es si has sufrido, yo también tengo mis experiencias, pero creo que igual, como yo empecé más tarde, igual la respuesta es diferente, pero alguien pregunta que si has sufrido mucho machismo en el mundo de la ciencia. Hola. Saco. Sí, no, no. Sí, machismo en el mundo de la investigación. Mm, No, machismo, es que a ver, es una pregunta un poco complicada. No, a mí no me han Sí, tratado, a mí no me han tratado diferente por ser una mujer de haciendo mientras hacía el doctorado, trabajaba en el yo, postdoc, sí, sí. pero es verdad que después te fijabas, por ejemplo, de mujeres, hay muchísimas más mujeres que hombres, pero hay muy pocos.
muy pocas mujeres de profesoras, o sea, de líderes de grupo. A medida pues no. Sí, eso era muy, sobre todo en farmacia era muy llamativo, porque en farmacia es una carrera de mujeres, o sea, es que de verdad el 90% son mujeres, pero cuando a nivel de profesores de posición máxima eran todos hombres. En el bueno, en física, en el postdoctorado igual, ¿eh? Aquí también pasa, o sea, la mayoría son hombres los que llegan a posiciones más elevadas. A mí no me han discriminado, o yo no lo he percibido por ser mujer. Sí, no, yo tampoco he recibido ningún, creo, vaya, que me haya dado cuenta. A ver, Quiero ir de medicina, no de machismo. ya, voy a obviar ese comentario. Alguien pregunta, bueno, Ari Losada pregunta, ¿cuál le parece la parte más interesante de su investigación? Pues mira, a mí ahora mismo me parece esta multidisciplinariedad, o sea, el intentar combinar, como he dicho antes, yo soy muy pragmática, entonces me gusta mucho combinar ciencia con más la parte business. Hay gente que lo llama el lado oscuro, pero como yo quiero llevar algo a la sociedad, sí, la gente lo llama el lado oscuro, yo quiero llevar Pero algo así a... no llegan las cosas a la gente, digo. Claro, es que a ver, ¿para qué hacemos ciencia? Pues para solventar problemas, o sea, que habrá que hacerlo llegar a la gente de alguna manera, ¿no? Pues si no se puede, no se puede, pero en el intento hay que intentar, el fin debe ser llegar, desarrollar algo para que llegue a la gente, ¿eh? Por supuesto. Y eso es ahora mismo la parte más interesante, mezclar todos estos intereses desde el punto de vista de la medicina, de cuáles son las necesidades médicas, cuáles son las necesidades de mercado, cuáles son las limitaciones de la tecnología, qué podemos hacer, pues mezclar todo esto y seguir adelante. Eso es lo más interesante ahora. Yo es que siempre lo digo, la gente que va a empezar a nano, me dicen que si no es demasiado disperso, porque vas a hacer física, química, biología, igual aprendes un poco de sociedad, y me dicen, ay, es que igual no es demasiado especialización. Digo, yo siempre les digo, si primero si te gusta, hazlo, y segundo, la transversalidad es buena, si es que es bueno ser transversal. Sí, pero tienes razón, al final no es, o sea, no te especializas en una disciplina única. Pero es que los problemas de ahora, de hoy en día, los problemas de hoy en día solo se resolventan, creo yo, de forma transversal. O sea, tienes que tener diferentes approaches. Nanomedicina, en este caso, yo creo que la nanotecnología en general, sobre todo la nanomedicina, es muy interdisciplinar. O sea, es que tienes que saber de clínica, o tienes que entender medianamente como el funcionamiento fisiológico o patológico mínimamente, y tienes que saber de síntesis mínimamente coloidal, de química coloidal, y tienes que saber mínimamente de biología celular, y tienes que saber mínimamente de tecnología farmacéutica porque estás haciendo un fármaco, y tienes que saber pues de todos estos ámbitos, ¿eh? Química coloidal, de física de materiales, para toda la caracterización y manipulación, de la parte de clínica y de la parte de Claro. farmacia. Y después toda la parte de business, si quieres llevar algo de regulatoria y todo el rollo. O sea, es que necesitas tener toda esa visión, si no, no funciona. Es que en nanomedicina aplican todos estos conceptos. Todos estos Entonces, conceptos claro, de hecho, yo creo que la base de hecho de la nanomedicina es la interfase, ¿no? O sea, tanto que nanomedicina es interface, ¿no? Pues es la interfase, ahí donde se generan los nuevos, en los nuevos conocimientos, ¿sabes? Trabajando en la claro. interfase de diferentes disciplinas, porque la nanotecnología son interfaces, son surface, ¿eh? Al Sí. final, ¿eh? Y ahí, o sea, mira qué gracioso, esto es muy bonito, ¿eh? Déjame que lo diga esto es muy bonito, ¿eh? Un sistema, es que eso me acaba de ocurrir, un sistema coloidal, no sé si la gente sabe de coloides y de nanopartículas, pero un sistema coloidal, todas las propiedades que aplican para medicina de un coloide, de una nanopartícula, es porque la nanopartícula es nano, es pequeña y es prácticamente una superficie, una interfase que está dispersa en un medio. Entonces, Claro. todas las propiedades que los nanomateriales tienen, todas las funcionalidades derivan de ese pequeño tamaño, y que casi todos los átomos están en la interfase entre el sólido y lo que le envuelve. Y de ahí salen todas las características nuevas. Eso es coloidal, eso es una Claro. nanopartícula, la esencia de una nanopartícula. Y el que sea responsive, el que se utilice para fototermia, para hacer un track delivery, para targeting o lo que sea, deriva de ese hecho, de que es nano y de que los átomos están en la superficie. Pues la nanomedicina es lo mismo.
En la nanomedicina, porque trabajas en la interfase entre medicina, biología, farmacia, física y química, salen nuevos conceptos. O Salen sea, que nuevos sois conceptos. Así es, nanopartículas, en realidad. nanopartículas, partículas coloidales, ¿eh? Si no, no funcionaría, si no, no se entendería. Sin esa interfase de todas las disciplinas, sin llevarla, sin aplicar conceptos, problemas clínicos y mirarlos desde el punto de vista de todas las disciplinas, no se podría solventar. Un químico no podría solventar con nanotecnología un problema clínico, porque si no sabe de física y de clínica no podría... Bueno, aquí me estoy pasando igual. Entonces, una cosa, sí, siendo tan transversal, imagino que la gente que... Tú tienes tú eres, bueno, jefa de grupo, ¿no? Tienes unos doctorandos a tu cargo. Sí, ¿Ellos también son así de transversales o vienen más de backgrounds de farmacia o de biología o de nano? suelen venir, sobre todo los doctorandos, suelen venir pues de un, no son transversales, suelen venir de un grado. Hay, el grado de nanotecnología es bastante nuevo, Mm, entonces pues la mayoría vienen cerquísima. pues o vienen de química, o vienen de física, o vienen de farmacia, o de biología, o de ingeniería. Um, entonces no tienen esa transversalidad, porque son disciplinas más puras, digamos, ¿eh? A no ser que venga de un grado más interdisciplinar. Yo, por ejemplo, doy clase en el grado de ingeniería biomédica y es bastante interdisciplinar también, ¿eh? O sea, yo creo que se está abogando ahora hoy en día por la interdisciplinaridad en casi todos los ámbitos. Es que los problemas son muy complejos ya hoy en día, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, también como en un grupo hay gente que viene de backgrounds diferentes, igual en el mío hay una ingeniera química, uno que venía de química total, yo que vengo de nano y uno que venía de computacionales. Entonces, Claro, bueno, computacionales hay en todos lados, pero... claro. Y Sí, pero otra sí, pregunta, dime, perdón. así se aprende. Yo también. Yo aprendí mucho de los físicos, de los químicos y de los biotecnólogos que había ahí. O sea, cada uno aportaba un conocimiento al grupo. Y aprendíamos. Era el mismo problema, había un problema. El mismo problema se abordaba desde puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de un físico, de un químico, de un biotecnólogo o de un farmacéutico. Y se solventaba el problema. Las soluciones son más aplicables, ¿no? Son más realistas, ¿no? Son más Ujú. interesantes. O igual encuentra una solución que a otra persona no se le ocurre, porque, bueno, tiene Porque no otros conocimientos. Porque exacto, porque ve Mm, otras cosas distintas. Cada uno de nosotros veíamos otra cosa, veíamos el problema de una forma claro. distinta. Pero hablando entre nosotros, al final, pues lo solventabas, ¿no? Alguien que preguntaba, que me ha parecido bastante interesante, es cómo estás viviendo la situación del COVID a nivel científico, o sea, a nivel de, ¿podéis continuar haciendo experimentos? ¿Habéis tenido que parar el laboratorio? Sí, bueno, parar, no, pero durante el confinamiento se tuvo que Claro, reducir claro. mucho Aquí, sí, igual, sí. y la logística no había, bueno, la logística se paralizó, entonces toda la actividad se paralizó bastante, estaba al mínimo. Al mínimo, Experimentos que estaban ya yendo y que estaban ahí, pues se mantuvieron, pero al mínimo. sí, bueno, aquí Hace- la situación es la misma. Bajo mínimos, vaya. Pero la Alguien ciencia es dice, mira, lenta, la dice, ciencia es pregunta de lenta. trabajo de la PhD. Dice, ¿por qué los marcadores tumorales traspasan con mayor facilidad la burbuja matriz extracelular que envuelve el tumor que el fármaco? ¿Por qué los marcadores tumorales? Los marcadores tumorales traspasan con mayor facilidad la burbuja matriz extracelular. Ah, ya entiendo esta pregunta. No, esta pregunta viene por lo que he dicho antes de Nanotark. Vale, vale. No, esta pregunta, no, claro, muy buena esta pregunta. El fármaco por el direccionamiento. O sea, tú cuando pones el fármaco, el gold standard, el tratamiento normal, en cristiano, por favor, cuando tú administras el fármaco, que en teoría bueno, te cura, se usa para tratar el tratamiento del cáncer de páncreas, tú lo administras de forma sistémica y esto llega, pero llega a todo el organismo, llega al tumor igual que llega a todo el organismo. Bueno, el tumor suele tener, sobre todo si es metastático, unas características especiales porque hace que favorece que se acumulen cosas, ¿vale? Pero bueno, en general tú lo administras y va a todos lados, teniendo en cuenta que esto es, bueno, entonces nuestra nanocápsula
tiene digamos, ligando o esta molécula, este vector de direccionamiento, que reconoce de forma específica este marcador que está en el tumor. Entonces, cuando tú lo pones, tú lo administras de forma sistémica, está circulando igual que circula el fármaco normal. Pero cuando llega al tumor de páncreas, reconoce este marcador y se queda pegado ahí, digamos, ¿vale? Entonces, la idea es, si la barrera, esto es una cosa que no hemos visto, la idea es acumular dentro del tumor pues el fármaco. Tenemos la cápsula que se disuelve, se rompe en el tumor y liberaría el fármaco in situ en el tumor. El rol de la barrera, obviamente nuestra nanocápsula no rompe la barrera, pero el tema de la barrera esta que protege al tumor, lo tendremos que ver cuando hagamos los experimentos in vivo. Pero el hecho simplemente de que podamos acumular el fármaco en el tumor ya ayuda a que la eficiencia sea mayor, teniendo en cuenta que de por sí el fármaco es como actúa. Si hay un mínimo, si la esperanza de vida de estos tumores se alarga cuando recibes este tratamiento, es porque alguna parte de ese fármaco que administra llega al tumor, ¿vale? Entonces, con nuestra estrategia acumulas bastante más cantidad de fármaco en el tumor, con lo cual más cantidad de tumor debería ser accesible para el tumor y el tratamiento debería ser más eficaz, ¿vale? En la dinámica de la burbuja esta que tú has llamado, de la barrera, la dinámica de formación de la barrera en los tumores de páncreas, no se conoce, ¿eh? Hay mecanismos farmacológicos también para intentar romperla, y cada tumor de páncreas es un tumor muy heterogéneo, o sea, cada paciente lo desarrolla de una forma distinta, o sea, esto habrá que verlo después todo en contexto, ¿eh? Pero es una idea muy simple. Si el fármaco llega, por poco que llega, nosotros acumulando más, tendrá que ser más eficaz. Sí. Están llegando varias preguntas aún, pero yo creo que tenemos igual 5 minutos más de preguntas. Esta del tamaño es muy interesante. Esta del tamaño es muy interesante. ¿Qué tamaño máximo Claro, debe tener la nano para que traspase el tumor? Esta es muy interesante porque es verdad que hay una limitación de tamaño. Por muchos, hay muchas, el tamaño es muy importante en las nanopartículas, sobre todo en medicina, pero yo creo que el límite más, que más impacta o el límite que más repercusión tiene es el que permite el trasvase natural de cualquier componente que esté en la circulación al tejido, al tejido que envuelve a los órganos, ¿vale? Eso se llama extravasación. Entonces, los capilares, que tienen 5 micrómetros de diámetro, más o menos, es el menor diámetro que tienen, el menor tamaño de diámetro que tienen los capilares, que es cuando llegan a los órganos, ahí tienen unos agujeros de forma natural que son de aproximadamente 100 nanómetros. 80-100 nanómetros. Entonces las nanopartículas deberían tener ese tamaño para que de forma natural, por gradientes de concentración y gradientes de concentración, puedan extravasar desde lo que es el torrente sanguíneo al tejido. Y después vuelvan otra vez al sistema linfático y vuelvan a volver. O sea, para aprovechar esa distribución y esa distribución por todo el organismo deberían tener menos de ese tamaño. Ahí está la limitación del tamaño en nanomedicina. De todas maneras, los límites son siempre, depende de la aplicación, depende si es una inyección intratumoral, si va a ser sistémico, si tiene que atravesar el líquido, la barrera hematoencefálica, o sea, debe. Pero tendrías sí, que el ser tamaño incluso más pequeño, dependiendo de o más grande, es que más depende, grande. o más grande, depende, ¿eh? Depende, ¿eh? Ajá. Sí. Para nosotros, por ejemplo, que estamos encapsulando un fármaco que es bastante tóxico, pues en 100 nanómetros, si te imaginas lo que puedes encapsular en 50 nanómetros no es lo mismo que en 200 nanómetros. Claro. Que depende. De ahí lo que decía al principio, que es muy importante saber cuáles son los requerimientos de una aplicación y desarrollar y diseñar la nanopartícula para que cumpla esa función, para que pueda ejercer su rol. Claro. Vale, pues queda tiempo para un par de preguntas. Si alguien quiere, si alguna te hace más gracia y si no, alguien dice, puede haber efectos secundarios por culpa del fármaco. Bueno, Depende el del hecho de fármaco, que ya supongo.
Claro, por el fármaco, pero el hecho de que esté encapsulada, hombre, la nanopartícula nosotros la diseñamos para que sea biocompatible, no es tóxica, además está hecha con componentes aprobados por la EMA y la FDA, que son organismos regulatorios, em, pero lo bueno que tiene encapsular es que disminuyes la toxicidad propia del fármaco, Ujú. porque encapsulas, con lo cual solamente no estás exponiendo a todo el organismo a lo que es el fármaco y además usas menos cantidad porque la estás encapsulando y la estás acumulando. O sea, en teoría reducen la toxicidad, encapsulando y reducen la toxicidad del fármaco. Se va un poco con lo que pregunta Matt Cope, que dice cómo se van las nanocápsulas, entiendo, del cuerpo. El metabolismo o degradación es un tema muy, muy interesante. De las nanopartículas depende de la composición. Esto es un tema muy interesante. No está muy bien estudiado. O sea, todo tema de biodistribución está bastante estudiado, pero metabolismo y excreción no. Es un tema importante, de hecho, a la hora de evaluar la toxicidad a nivel crónico. Por ejemplo, las nanopartículas de oro tienen unas propiedades muy buenas, pero se acumulan, no se metabolizan y no se descomponen. Entonces se acumulan en el tejido y esto a la larga, si aumenta mucho la concentración, puede ser dañino para el funcionamiento normal del órgano, aunque el oro en sí sea un material inerte y no tóxico, ¿eh? Pero a la larga podría serlo. O sea que esto depende. Las nuestras, por ejemplo, son biodegradables. Se degradan, se metabolizan y se excretan de forma natural. Hay dos formas, o por las heces o por los riñones. Depende del tamaño y la composición. Las más pequeñitas, los componentes más pequeñitos se van por la orina y los más grandes por las heces, ¿eh? Pero las inorgánicas tienen el problema este de que no se metabolizan y se acumulan. Y si se acumulan, Claro. pueden causar un mal funcionamiento. Alguien dice que hermoso es escuchar tanta sabiduría. Esto, me lo, ¿Qué te lo dice? esto, Esa es clase. esto no sé por dónde tomármelo. Pues a mí me gustaría hacer como, bueno, o preguntarte que les des a los que nos están oyendo igual algún consejo, porque en mi canal, o bueno, en Instagram sobre todo me pregunta mucha gente sobre la vida del investigador y que voy a hacer ciencia, no sé qué carrera hacer, y me gustaría que le dieras o algún consejo o algo que pienses que es importante tener en la cabeza cuando uno está pensando dedicarse a la investigación. Vocación. Que lo Es que lleves. es, es que es vocacional. Es vocacional. Es vocacional. A ver, tiene, como todos los trabajos, supongo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero esto es vocacional. Es vocacional. Bueno, Porque es que todo lo demás se aprende, es técnico, las técnicas se aprende, pero tienes que tener este carácter, ¿no? Supongo, ¿no? Este carácter buscar. de indagar, porque la formación se hace y se adquiere, las partes técnicas se adquiere, pero tienes que tener un carácter sí, curioso, de investigar, de plantear, de analizar, de plantearte cosas, de discutirlas, no sé. Es vocacional. También después todo lo que apoya a la ciencia, todo el tiempo que inviertes, son muchas horas, no tienes horarios, tienes que hacer mil cosas, porque nosotros aquí hacemos de todo. Yo siempre lo digo, yo actúo de psicóloga, de científica, de project manager, de docente, de... y Em, estos... Otra cosa que quería decir también es que estás en la Universitat Pompeu Fabra, en el PRD, ¿no? Sí, 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 en el Ah, PRD. Es que estaba leyendo. sí. Mezclar investigación, transferencia y docencia, ¿cómo va ese rollo? Ah, bueno, es Es que no que es, no es que como vayas, que siempre es obligatorio, ¿no? Hacer es PRD. obligatorio. Bueno, eso que no os olvidéis, de las personas que nos estáis viendo, que esto en realidad, es decir, que Pilar en realidad trabaja en la UPF, que es uno de los centros del PRDB y que podéis seguir en redes también el PRDB. Están por aquí en el chat, si lo veis, es D barra baja PRDB. Y ahí podéis. Sí. Pues sí, Está en un sitio muy bonito, enfrente de la playa. sí, es el edificio este, ¿no? Que tiene esta forma así como La, de herradura. de una herradura de madera y además, sí, mirando al mar, muy bonito. Así, con vistas al mar. Y nada, en realidad es que se nos acaba el tiempo y no quiero que me cierre Instagram el directo y me quede con la palabra en la boca.
Entonces, La capacidad de afrontar el rechazo, es que no, aquí no hay rechazo, esto es planteamiento. ¿El rechazo de qué científico? Esta pregunta, rechazo no, todo se discute, ¿no? O sea, tú obtienes algún resultado, tú planteas una hipótesis, yo siempre se lo digo a los estudiantes, planteas una hipótesis, esperas unos resultados, porque todo el mundo espera unos resultados, no funcionan, lo discutes, lo analizas y ya está. No hay resultados malos, no hay rechazo. Si es por ahí va la pregunta, no lo sé. supongo que sí. Es que ahora, ahora empieza la gente a tirar más preguntas y me gustaría responderlas, pero es que no quiero que Instagram nos corte y nos deje con la palabra en la boca. Que Vale. te quiero decir que muchas gracias, que me ha parecido que hemos hablado mucho de ciencia, que, que es lo que en realidad es importante, también de investigación, que ha sido un placer tenerte en Instagram aquí conmigo. Muchas gracias, Ana. Y tú también eres un genio, que has dicho antes, no sé qué del currículum, digo, no lo vea. Y nada, creo que ha gustado mucho porque había mucha gente todo el rato y aparte yo creo que a la gente le ha gustado mucho hablar de cosas que tienen que ver con nano y con medicina también. Y así que se ve que la gente está muy exaltada, o sea que están contentos. Así que muchas gracias y a ver si te veo, a ver si cuando no haya confinamiento y me paso por el PRDD y me pasemos. Sí, claro, sí, pásate por el PRR y te lo enseño, es muy chulo, ¿eh? Vale. Además, sí, y además, no sé, profesionales como tú, ¿eh? En Zúrich se está súper bien, yo estuve en Zúrich, me encanta Ah, Zúrich. sí, bueno, estoy haciendo un curso en la ETH. El ETH, ¿no? Pues Zúrich. Pero tú estabas en Bueno, yo Lausanne. estoy en UCL, pero ahora estoy haciendo una escuela doctoral en Zurich. Que a ver Tú si estabas hacemos en Lausanne. que acaba de salir una directiva del COVID, que a ver si podemos ir, pero bueno, Bueno, mucho ánimo. Y si pasas por aquí, me avisa. por supuesto. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Un beso. Adeu, Adiós, adeu. gracias. Pues nada, chicos, yo me voy a despedir de vosotros también. Recordad que podéis seguir el PRDD en Instagram. Hay más entrevistas, no solamente la mía, ¿vale? La gata, la Rocío, ha hecho una entrevista, también Pau. Hay más entrevistas, así que podéis verlo en su perfil y ahí podéis ver que hay un montón de entrevistas en directos de Instagram también. ¿Y qué más? También hay algo que os quería enseñar, a ver si lo encuentro. Es un boletín que tienen los del PRDD, que es de ciencia y también pues hay noticias científicas y cosas bastante interesantes. Así que si lo queréis ver, os voy a enseñar lo que se llama Elipse. A ver si puedo girar la cámara. ¿Vale? Elipseprdd.org, ¿vale? Y pues aquí también hay un montón de noticias científicas. Seguro que hay noticias también sobre Pilar. Así que nada, me alegro que os haya gustado, la verdad. Mirad, aquí tenéis el PRDD poniendo el link. Me alegro de que os haya gustado la entrevista. Si os gusta este tipo de cosas, pues avisadme y hacemos más, porque la verdad que creo que están bastante interesantes, ¿no? Porque así tenéis la oportunidad de ver a alguien que se dedica em, a la ciencia no, a un nivel superior, ¿no? Sí que lo guardaré en live, ¿vale? Ahora cuando lo baje, me lo voy a guardar y lo voy a poner en Instagram TV, sí, averiguo cómo se hace y lo ponemos ahí, ¿vale? Y también en el PRBB lo van a colgar en su canal de YouTube, ¿vale? Así que nada, antes de que me corte Instagram, que ya creo que me cortan ya, un beso a todos, nos vemos y espero que os haya gustado, ¿vale?